Bien, buenas tardes, hermanas y hermanos. Es un gusto para nosotros como familia estar acá. Hoy mis hijos no pudieron estar, pero nos da mucho gusto. Yo creo que mi suegro tiene muchos recuerdos, ¿no, suegro?, de este lugar, y gracias a Dios por la bienvenida. Nidia, te agradezco las palabras que elegiste a mi suegro. Pero bueno, vamos a orar e insisto que el Señor en esta tarde, Él pueda hablarnos, podamos gozarnos, y que no es casualidad estar acá. Entonces les invito por favor a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das en tu gracia con tu Santo Espíritu y los lazos de tu amor, estar en este santuario. Hemos cantado, Señor, te hemos expresado, hosana en las alturas, pero también entre nosotros la alegría de que estás en medio de tu pueblo. Gracias por esta congregación, gracias, Señor, por la pastoral de aquí, gracias, Dios, por lo que has hecho y haces a través de esta tu iglesia, y rogamos que la entrada triunfal a Jerusalén, que hoy celebramos de parte tuya, pueda ser también para nosotros, Señor, un llamado, una llamada para seguir hablando, testificando y viviendo a ese Jesús que con amor y con bondad se mostró a nosotros un día y se sigue mostrando a otros para que vengan de muerte a vida. Así pues, Dios, ponemos este tiempo en tus manos y bendito eres, hosana, porque sigues estando con tu pueblo. En tu nombre santo hemos orado, amén. Tome su lugar, por favor. Y bien, antes de comenzar con la exposición de esta palabra, agradezco a la pastora Borunda la invitación que me hiciera hace algunas semanas para estar con ustedes, y le acepté con todo gusto la invitación. Le digo, sí, no tengo nada, en la agenda lo revisé, era el campamento conferencial, entonces por eso no me fui a Delicias, pero bueno, es un gusto estar acá, definitivamente es un gusto estar aquí. También agradezco a Dios ver algunas caras conocidas, la familia Borunda, siempre una bendición. Hermanos, tenemos pendientes unos tacos, ¿verdad? Le recomiendo los tacos, el Guare, muy ricos, deliciosos y nutritivos también, ¿verdad? ¿Por qué no? Seguro. Edgar y Abby, también me da gusto verles. Carlos, tu familia, por supuesto. Simón, hermana Lolita, gracias a Dios. ¿Dónde está el doctor? Doctor Hinojos, yo no sé si me reconozca el doctor. Bueno, Dios encaminó mis pasos y agradezco a Simón aquella llamada que me hicieras cuando me dio COVID, que por pura gracia de Dios estoy acá. ¿Se acuerdan de Bambi cuando nació Bambi? Como todo tembeleque, ¿verdad? Cuando nació, yo creo que sí llegaba al consultorio del doctor, definitivamente, y bueno, Dios ha sido bueno y acá estamos. Entonces, gracias Pablo, también gracias por tu apoyo y el estar acá. Y, hermana Nelda, bueno, pues para ella. Nelda y Jonathan también, qué gusto saludarles, y por supuesto mi Toño. Dios te bendiga, Toño, ¿verdad? Pórtate bien, Toño. Muy bien. Voy a invitar, por favor, que abran su Biblia, o si no, escuche, por favor, esta lectura del Evangelio de Juan, capítulo 12. Citaré los versículos 12 y 13. Repito, Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13. Lo voy a leer, por favor, sígame con su vista. Y dice así: Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cité Reina Valera contemporánea. Hay un salmo que muy similarmente expresa lo que con antelación he leído, y es el Salmo 118, versículos 25 y 27, que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo sabemos, hosana es el equivalente a poder decir: sálvanos, Señor. Así que aquella frase de aquella gente que recibiera a Jesús en Jerusalén, la expresión del salmista, y me atrevo a decir, más de una ocasión de todos nosotros, como pueblo de Dios, ha sido esa: hosana, Señor, sálvanos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en situaciones difíciles, complicadas, que hemos expresado: sálvanos? Citando precisamente mi experiencia, permítame decirlo así, yo creo que nada más mi esposa Cintia lo sabe, pero yendo, y me acordé precisamente citando al doctor Hinojos, yendo a consulta con el doctor Hinojos, porque aparte del COVID me dio parálisis facial, y ya le conté un poquito de mis piernas, no podía caminar,
Literalmente me senté, no me acuerdo las calles, donde está el Palmore, atrás de la cochera, ¿dónde está el Palmore? ¿Alguien me ayuda con esas calles? La 14, gracias Simón. 14 y donde, no sé, la otra, la llave, gracias, gracias. Ahí me senté, no podía más. Pensé hablarle al personal del Palmore, pues vengan a ayudarme. No, me va a dar pena que me vean en esa condición. Le hablo a mi esposa, ¿para qué? Le voy a preocupar más. Está trabajando. Literalmente también dije, Señor, ayúdame. En otras palabras, sálvame. Nadie me ayudó. Nadie, yo creo que ni siquiera un peso me aventaron. ¿Ha visto eso? Que hay gente en problemas y pasamos de largo. Muy triste ver los videos hoy, ahora que andan de moda, ¿verdad? Los shorts, los reels y todo eso, donde vemos accidentes, vemos, yo no sé qué está pasando en la ciudad de Chihuahua. Los medios de comunicación dicen que algo tomamos en el agua. Todo el mundo estamos enojados. Bueno, hablo en términos generales, no es que usted o yo estemos así. Pleitos, ¿no? Cosas por el estilo. Y no ayudamos a la gente. No nos detenemos a asistir a las personas. A eso me refiero, que más de una ocasión hemos dicho, sálvanos, Señor. Haga memoria, por favor. ¿En qué momento usted ha dicho, sálvame, Señor, o sálvanos como familia? Problemas familiares, de salud, etcétera. La pregunta es también, ¿seguimos adorando al Señor en esa convicción de que Él es el Salvador? Seguimos diciéndole en oración, seguimos diciéndole, expresando de lo profundo del corazón, sigue siendo el Señor, sigue siendo el Rey de mi vida, o tal vez nos hemos conformado con el paso del tiempo, con el devenir de los años, y hemos asumido que per se ya Jesús está con nosotros. Que ya no hablamos, ya no adoramos, ya no cantamos, ya no oramos con esa intención e intensidad que teníamos en los primeros días o años cuando le conocimos. La principal invitación en esta tarde es que sigamos clamando, sálvanos, Señor, porque sigue estando cerca. Voy a plantear algunas otras preguntas también, todos nosotros. Nos alegramos, movemos palmeras, nos gozamos con estar en el santuario, nos alegramos de vernos, venimos a buscar del Señor que nos hable, pero también la interacción, el contacto, el encuentro que tengamos como iglesia, ¿no es cierto? Eso es vivificante, eso es importante. Pero me pregunto a todos nosotros, que nos decimos cristianos o seguidores de Cristo, que usamos un lenguaje religioso a veces tan, ya tan libremente, ¿verdad? Un lenguaje religioso que ni siquiera a veces hay gente que nos comprende, pero usamos ese lenguaje religioso. ¿Qué de aquellas veces cuando usamos el nombre de Dios por parte de quienes formamos parte de su pueblo, pero usamos el nombre de Dios o el lenguaje religioso, pero seguimos señalando a otros, seguimos denostando a otros? Dios pudo habernos regañado. Dios pudo quizá limitar sus bendiciones, pero no lo hizo. Ha sido paciente con nosotros. Es una tristeza de que muchas veces, repito, con ese lenguaje religioso, con esa aseveración de que somos pueblo de Dios, que tenemos liderazgos, ministerios y demás, podemos señalar, podemos denostar, podemos ignorar. Yo le digo a las parejas que cuando les doy las pláticas prematrimoniales, y aquí tengo una que tuve el privilegio de dárselas y acompañarles en momentos importantes de su boda, después me pasas tu receta de la barba, te conocí lampiño, diga, no sé qué pasó, pero bueno, que para su servidor, lo contrario al amor no es el odio. Hay una actitud y un sentimiento para mí que es más o causa más dolor, que quiebra, que fractura a las personas, al cónyuge, a la familia, a las amistades, y es la apatía. Pero insisto, a veces usamos el nombre de Dios o las situaciones religiosas o eclesiásticas y podemos ser indiferentes, apáticos a otros. Les pregunto también y me pregunto, ¿qué de aquellas de miles puestas del sol por las cuales nosotros quizá no le hemos dado gracias a Dios el verlas? ¿Qué de aquellos amaneceres que Dios nos permite ver y que no hemos tenido unos minutos de oración para alabar a Dios por ese nuevo día? Dios pudo haberlas racionado, pero no lo ha hecho,
porque sigue siendo paciente con nosotros. ¿Qué de esos domingos que hemos ido a la iglesia a regañadientas? ¿Le ha pasado? ¿O solamente a mí con mi familia? Si somos honestos, no estoy acá, ¿verdad?, para ser arrogante y decir, no, a nosotros no nos pasa. ¿Qué de esos domingos que salimos del culto? Y en palabras del profeta parecemos cisternas rotas, que no podemos retener la bendición de Dios porque ya vamos discutiendo qué vamos a comer, dónde vamos a comer, otra vez tu pollo, otra vez acá, otra vez con tu mamá y mis papás, ¿cuándo? Y empezamos a discutir y se nos va la bendición. Y perdemos de vista el milagro de que Dios nos ha hablado, el milagro de que Dios nos tiene como comunidad en Cristo. No nos ha dejado en ningún momento, por su paciencia. ¿Qué también de aquellas promesas que quizá algunos de nosotros hemos hecho? Al decir, Señor, si me sacas de esta, jamás volveré a mentir. Dios, si me respondes, te prometo que ahora sí voy a diezmar. Señor, si me ayudas en esta situación, cuenta conmigo, aquí estoy, yo te voy a servir. Señor, ayúdame y prometo que ya no me van a dar más arranques, seré otro. Si las promesas sin cumplir fueran dinero, quizá muchos podríamos ser ricos. ¿Y no les parece que eso es razón suficiente para que Dios nos dejara o se alejara de nosotros? Por esas promesas que no le hemos cumplido, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios ha sido paciente, porque el Señor, a través de su gracia, sigue abriendo sus brazos para estar con nosotros. Y vuelvo a preguntar, ¿no le parece, querida iglesia, que el Señor pudiera tener muchas razones para alejarse de nosotros? ¿No es cierto? Pero no lo ha hecho. Y vuelvo a expresarlo y lo subrayo, porque Dios es amor. El apóstol Pablo lo presenta también en otros términos. Una expresión máxima del amor de Dios en este término, paciencia. Paciencia. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para paciencia es muy descriptiva, Es un sentido figurado que nos da a entender, para explicarme, que tarda mucho en hervir. Así podemos explicar en términos llanos la palabra paciencia que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Que tarda mucho para hervir. Hay una frase, perdón si soy muy coloquial, pero hay una frase que usamos con recurrencia y decimos, parece cerillo. ¿Qué implica esa frase? ¿Qué queremos dar a entender con esa frase? Que inmediatamente nos prendemos, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, oremos por nuestra ciudad, algo está sucediendo. De la pandemia para acá, todo el mundo tenemos prisa, todo el mundo somos primero yo, y luego yo, y después yo, ¿verdad? Paciencia, hermanos. Y en la iglesia de Cristo necesitamos también buenas dosis de paciencia. Quiero que se imagine una olla llena de agua hirviendo. Le pregunto, ¿qué factores determinan la velocidad de la ebullición? ¿El tamaño de la estufa? Yo creo que no. El tamaño de la olla puede influir en cierto aspecto, pero el principal factor para que el agua, hierva es la intensidad de la llama, exactamente. Pásenle una estrellita a la hermana que me contestó. La intensidad de la llama. El agua hierve rápidamente si la llama es fuerte. Hierve despacio si la llama es floja. La paciencia mantiene baja la llama. Quiera Dios que esa paciencia que Dios ha mostrado para nosotros, por eso empecé con ese término, esa paciencia que Dios quiere darnos o nos ha dado, la podamos vivir. Que esta tarde no podamos salir de este santuario sin un encuentro con el Señor y, entre otras cosas, pedirle, danos paciencia, Señor, para no decir esas palabras que hieren, que lastiman, que fracturan, que exhiben. Trata de imaginar el momento, querida iglesia. A mí me gusta mucho hacer uso de este recurso, de este regalo divino que es la imaginación, ¿no? Trata de imaginar el momento. Todo el mundo está esperando. Todo el mundo con expectativa. Y Jesús escucha. Ahorita se va a dar cuenta a qué me refiero.
La multitud inquieta está ahí quizá hablando, susurrando, oye, ¿qué va a pasar? Las autoridades religiosas y las autoridades de la ciudad también están esperando, muy inquietos. Por un lado, una niña está muriendo en su casa mientras su papá va en busca de ese Jesús que dicen que la puede sanar. Por otro lado, una mujer que se está desangrando. ¿Ya se ubicó de lo que estoy hablando? Me refiero sobre esta última mujer. La gente, los hombres empujándose, los discípulos llenos de preguntas. Otros quizá al ver a esa mujer o saber qué estaba pasando a su lado, se quitan. No me toques, porque me haces inmundo, como tú eres inmunda. Pero Jesús está viendo y Jesús está escuchando. Habría sido suficiente para ella si Jesús inmediatamente la sanara. Habría sido suficiente para ella si Jesús hubiera pronunciado palabras para sanar a aquella mujer. Suficiente hubiera sido para esa mujer que la gente, la multitud, hubieran escuchado a Jesús. Ya la sané. Pero no fue así. Jesús, antes de sanarla, la escucha. Quiere escuchar Jesús toda la historia. Esa es la bondad de nuestro Señor. Que el Señor escucha nuestra historia, que Él conoce nuestra historia. Con tristeza he visto como pastor, no hablo como obispo, como pastor, cuántas personas se limitan de ir a una congregación, porque hay quienes allí al interior conocen parte de su historia. No sé si me estoy explicando con esa frase. Y se limitan, ¿qué dirán de mí? Me van a juzgar. Y pueden perderse lo que Dios tiene para esas gentes. No así Jesús. Jesús conoce y escucha nuestras historias. ¿Qué acaso no venimos a la iglesia para juntos orar unos por nosotros? Unos por otros. ¿Qué acaso no venimos para que el reclinatorio se llene de nuestras lágrimas? De gratitud, de petición, de alabanza a Dios. ¿Y qué acaso no venimos para escuchar la palabra de Dios que sane, que restaure? Y recordar que Dios es experto en nuevos amaneceres. Y como diría el salmista, por la noche vendrá el lloro, pero la mañana siguiente vendrá la alegría. Esa es, hermanos y hermanas, la bondad, el amor de nuestro Dios. Ahora bien, aquella mujer, con aquella enfermedad, con aquella situación, me atrevo a pensar que nunca olvidó lo que pasó después. Me gusta pensar, quizá estoy infiriendo, pero me gusta pensar que a aquella mujer se le llenaron los ojos de lágrimas cuando escuchó una palabra de aquel Jesús llamándole hija. Debió haber escuchado por muchos años. ¿Se acuerda cuántos años esta mujer tenía? Muchísimos. Quiero te estrella, hermana, dígame cuántos años tenía esta mujer enferma. 38. 12. Ya iba a decir, ¿quién da más? Hermanos, ¿qué debió haber escuchado esta mujer? Inmunda. Ahí viene la enferma. Ahí viene la que se gastó todo en los médicos. ¿Se acuerda de esa frase? Se acabó todo, se gastó todo consultando médicos. Ahí viene la que por alguna razón está sola. Ahí viene que por alguna razón está enferma. Yo espero que no hayan conocido o escuchado personas que dicen, hermano, ¿por algo no tienes trabajo? Se me hace que no estás diezmando. Hermana, ¿por algo no tiene hijos? ¿Ya confiesa su pecado? Son frases lapidarias, ¿está de acuerdo? Son frases que duelen. Pero esta mujer escuchó de Jesús la palabra hija. Hija. Cito Juan 2, a partir del verso 1, o Lucas 19 a partir del primer versículo, o Marcos 5 a partir del versículo 21. Jesús dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Me acuerdo cuando me operaron,
fui en unos Juegos Nacionales en Monterrey jugando básquetbol, me disloqué el hombro derecho. Me acuerdo mucho que rompieron el uniforme, me gustaba mucho mi uniforme. Yo decía, con el brazo dislocado, no, mi uniforme no lo rompan. Entré al quirófano con dolor por la luxación. Salí de la operación con más dolor, pero sano. Y hay personas que vienen al encuentro con Dios con dolor. Y Dios nos confronta. Y duele, ¿no? Que Dios nos diga que necesitamos cambiar, que dejar, que pedir perdón o ser perdonados. Duele, pero sanos. Sanos por el poder de Dios. Esa es, repito, la bondad de nuestro Señor. Escribe el apóstol Pablo también en una de sus cartas, el amor es bondadoso, ¿se acuerdan? Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Nehemías también escribe en estos términos, porque tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nehemías 9:7. El salmista David también escribe en el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. A veces me he preguntado, no sé usted, ¿cuántas cargas Jesús? ¿Con cuántas cargas Jesús nos ha ayudado o nos ha aligerado? Para empezar, el Señor quitó la carga de nuestro pecado, ¿no es cierto? Nos ha librado de nuestros temores, nos ha ayudado en las confusiones de la vida, en las bifurcaciones que nos encontramos también en esta. Dios nos ha dirigido. Y qué, querida iglesia, de las veces que nos hemos sorprendido con la ausencia de paz, ¿le ha pasado? Que estamos inquietos. ¿Qué camino tomo? A o B. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué digo? ¿Cómo le hago? En esos momentos de falta de paz, ¿qué acaso Dios nos ha mostrado? Precisamente dando paz a nuestro corazón y pensamiento. ¿Cuántas veces le demos gracias por esa bondad? Quizá no las suficientes. En el idioma que se escribiera la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, la palabra usada para bondad lleva la idea de un acto de gracia. Pero también se refiere a un hecho, a una persona que es útil, servicial, adaptado para un propósito. Por otro lado, bondad también se emplea para describir algún alimento que fuera sabroso y al mismo tiempo saludable. Yo creo que a muchos de nosotros nos sonará, no sé si hay aquí nutriólogos, pero nos sonará raro que dijéramos, por ejemplo, que yo le dijera a mi esposa Cintia, oye mi amor, qué rica la comida te quedó hoy. La ensalada está muy bondadosa este día. No usamos esa palabra, no, decimos está muy rica. Bueno, la palabra bondad, eso significa también, es decir, que es sabroso, que es saludable, que nos hace bien. Esa es la palabra que quiero buscar en mi mente. Que nos hace bien, que es bien para nosotros, o es bueno para nosotros. La bondad de Dios nos hace bien. Porque la bondad de Dios ha impedido que seamos esclavos de las etiquetas que quizás muchos creían que pudieran ponernos. La bondad de Dios ha impedido que el diablo levantara su dedo y nos juzgara. Yo conozco su historia. ¿Por qué predica? ¿Por qué enseña si yo conocí su historia? La bondad de Dios nos ha hecho nuevas criaturas. La bondad de Dios nos ha hecho iglesia merecedora de la gracia de Dios. No es otra cosa. No es que tengamos un letrero a la entrada de este santuario y que diga, el que sea digno, que entre. No, pues ¿quién? Diría Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, no sé si alguien la ha leído, cuando Dante, ¿verdad?, va a entrar al infierno en búsqueda de su amada, se encuentra con un tablero que dice, bienvenidos al lugar donde la esperanza terminó. Gracias a Dios que no tenemos nosotros un letrero de esa manera. Al contrario, si venimos arrastrando pecado, si venimos cansados, si venimos tristes, como vengamos, dirá el ranchero, haya sido, como haya sido, Dios nos abraza, nos recibe, nos levanta. No me acuerdo si fue nuestra directora el día de hoy o alguien que hablaba, es tiempo de restaurar, también cuando estamos acá. Y no es eso lo que hizo Jesús. No solo Jesús asistió a una boda, sino salvó aquella boda. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? No solo sanó a una mujer, sino que la honró
No solo llamó a Zaqueo, sino fue a su casa. A ese Zaqueo que era, ¿cómo puedo expresarlo? No, ni que esté enfrente de mí, pues aparte de cobrarme, traidor, porque trabaja por esos romanos. Sí sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Jesús fue a su casa. Jesús lo visitó, Jesús comió con él. ¿Y qué acaso Jesús no ha hecho lo mismo con nosotros? Nos ha visitado y se ha quedado con nosotros. Quiero citar un poema que me encontré hace tiempo y dice así: en cualquier paso del camino pudo haberse echado para atrás. Cuando vio el piso sucio de su casa en Nazaret, cuando José le asignó la primera tarea, cuando sus compañeros de clase se quedaban dormidos mientras él leía la Torá, cuando el vecino tomó su nombre en vano, cuando el granjero perezoso maldijo a Dios por su mala cosecha. En cualquier momento Jesús pudo haber dicho: basta ya, se acabó, me marcho a casa. Pero no lo hizo. No lo hizo porque Jesús es amor. Casi para terminar. No sé cuánto tiempo se predica acá, pero como no nos sentamos, hermana Nidia, pues tengo que seguirle, ¿va? Para que usted esté a gusto, si es que siéntese a gusto, por favor. Nomás no se me duerma. Ya sé la receta, un pajarito me lo dijo, un pajarito llamado Simón Chaires, que toman café antes del culto para no dormirse en el sermón, ¿verdad? Entonces, si alguien se duerme, eche la culpa a Simón que no quedó bien el café, ¿verdad? Bueno, en cualquier momento Jesús pudo haber desistido. O por lo menos haberse quedado a medio camino. No lo ha hecho. Lucas 9:51. Cuando Jesús supo que el tiempo había de venir, o el tiempo estaba cerca, de ir a Jerusalén, afirmó su rostro. Cuando Jesús supo que era tiempo de ir a Jerusalén, y lo que esto implicaba, no solamente la entrada triunfal a Jerusalén, no solamente la controversia en el templo, no solamente el día de descanso en Betania, usted lo sabe, traiciones, burlas, heridas, culminadas con la crucifixión y su muerte. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? No se hizo a un lado, no desistió. Dice Lucas 9:51, afirmó su rostro. Es decir, estaba resuelto, estaba decidido a hacerlo por amor a usted y a mí y todo aquel que venga a sus pies. Jesús pudo haber dicho no, Belén no, un pesebre no, en aquel establo no. Jesús tenía que entrar a Jerusalén, aquel pollino, sabiendo que días después lo iban a traicionar y crucificar. Pudo haber dicho no lo hago. En cualquier paso Jesús pudo haber dicho: basta, se acabó, me marcho, no lo hago. 1 Corintios 13:7 dice: el amor todo lo soporta. Jesús, al entrar a Jerusalén, ¿sí? Palmas, gente gritando sana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaba la gente. ¿Dónde estaban esos clamores días después? Aún así Jesús entró, habló, se mostró poderoso y sobre todo con amor y bondad. Esos días se burlaron de él. En esa semana muchos decían: demonio tiene, está fuera de sí. Que en otras palabras, ¿qué significa? Está mal de la cabeza. Otros le insultaron meneando sus cabezas. Los líderes religiosos se burlaban de él. Isaías, muchos años antes, profetizó diciendo: despreciado y desechado entre los hombres. Pero Jesús soportó todo aquello por amor. En cualquier momento, insisto, pudo haber dicho: me rindo, ya es suficiente. Un momento clave, medular, es en el huerto Getsemaní. ¿Se acuerda de eso? Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa o cáliz, que esa frase en el Antiguo Testamento hace referencia al juicio de Dios. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y termino con esa serie de ejemplos. Jesús entró a Jerusalén.
y pudo haber dicho, esto se va a acabar, esto es momentáneo, mejor no entro. Lo hizo por amor. Querida iglesia, príncipe de paz, el Señor sigue estando presente. No se ha ido a pesar de los pesares. Culmino. Hace muchos años, iba a decir muchos años, pero no, acabo de cumplir 49 la semana, hace 15 días. Dije, bueno, pues no es tanto, pero ahí la llevamos. Si usted me ve así es porque la vida ha sido ruda conmigo, ¿verdad? Pero, y más el episcopado, pero ahí vamos. Recuerdo muy bien que llegó a Saltillo, soy originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Llegó un circo, el circo con la atracción principal. Y la atracción principal era King Kong. Mi mamá le dijo a mi papá, llévalo. Mi papá, siempre a la fecha, mi mamá ya feneció, pero mi papá a la fecha sigue siendo algo, ¿cómo podría decirlo? Un tanto inexpresivo. No es mucho de abrazo, no es mucho de, véngase, ¿verdad? Mi hijo. No, antes, todavía más. Pero aceptó mi papá, yo no sé por qué, pero aceptó y llegó del trabajo cansado y ándale pues, vamos al circo. Yo iba, me acuerdo muy bien que me tomó de la mano mi papá, yo tenía 5 años. Me tomó mi papá de la mano y ahí vamos al circo. Yo iba contentísimo. Entramos a la carpa y veo el monote aquel, el King Kong. Y llegamos al momento donde precisamente estaba el acto principal, que era el de King Kong. Y me acuerdo que empezaron a soltar cohetes. ¿Sí? Antes, no sé ahora, ya hace mucho que lo perdí de vista, pero antes los cohetes eran una envoltura roja. ¿Alguien se acuerda de una envoltura roja? Los prendíamos y tronaban como 6, 8, algo así, ¿verdad? Y me asusté. Y empezó las luces, el ruido y toda la atracción de King Kong, ese monote, no me acuerdo cuántos metros era esto. ¡Ah! Era todo lo que hacía. ¡Ah! ¡Ah! Era todo lo que hacía, hermano. Un chavalo de 5 años. Me asusté, hermanos. ¿Se acuerdan de Triquitrán y Tracatrán, la película de Tintán, cómo el cabello se le hacía así cuando se asustaba? Así me acuerdo, que me hizo. Me asusté mucho. Pero ¿saben qué fue lo que me dio tranquilidad? Que mi papá me tenía de su mano. Casualmente, curiosamente, o mejor dicho, a Dios gracias, alguien tomó una foto. Y ahí la tengo. Donde mi papá me está tomando la mano. Difícilmente recuerdo otro momento que mi papá me haya agarrado la mano. Creo que ya ni lo hubo. Pero el momento que yo me asusté viendo aquello, escuchando aquello, me tomó de la mano. Y repito, y ahí está la foto. Ahí la tengo guardada con todo mi corazón. Que mi papá me tomó de la mano. Estaba cerca conmigo. Filipenses capítulo 5. El apóstol Pablo nos dice una frase tremenda. El Señor está cerca. La mayoría de las personas en sus predicaciones, libros y demás piensan o enseñan que esa frase se refiere a la segunda venida del Señor. Y no es así. No es una cercanía en cuestión cronológica, de que ya viene el Señor. No. Es un término que habla de distancia, de proximidad. El Señor está cerca. Ese Jesús que entró a Jerusalén, ese Jesús, y ustedes lo celebrarán y alabarán y explicarán, aprenderán y serán edificados con todos los sucesos de una Semana Santa. Entre otras cosas, el Señor nos recuerda un domingo como hoy que está cerca. Voy a invitar por favor que se pongan en pie. ¿Qué sabe culto, amor? Muy breve. Es la una. Yo le pregunté a mi esposa, ¿a qué hora tenemos salido? ¿A qué hora saldremos? Porque al rato hay que ir a Delicias. Pero bueno, qué bueno. Jesús ya no está con nosotros viniendo en un pollino. Jesús con su gloria, con su presencia, con su amor, su bondad, su paciencia está cerca de nosotros. Para orar, leo Hebreos 13, 20, 21, que dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, Iglesia Príncipe de Paz, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto sea posible por el amor, la paciencia, la bondad y la cercanía del Señor con todos ustedes. Señor, gracias por la oportunidad nueva que nos das de una vez más celebrar, Señor, este domingo llamado de Ramos o de entrada triunfal. Gracias, Señor, porque pudiste haber tenido muchos argumentos para no entrar, pero afirmaste tu rostro y lo hiciste. Gracias, Señor, porque en nuestras historias, como aquella mujer que nos narran los evangelios, lejos, Señor, de no escuchar y conocer esas historias, al contrario, nos sigues escuchando y nos sigues diciendo, hija, hijo. Gracias porque nos sigues dando tu paz. Gracias, Señor, porque al ser amor, ese amor perfecto echa fuera todo temor. Dice Juan en su primera carta. Gracias, Dios, por tu amor que es grande, que es perfecto, y que no vivamos en temor. Al contrario, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, siga guardando nuestros pensamientos y corazones en Cristo. Que ese amor perfecto nos recuerde que sí, Señor, tu amor es bondadoso. Gracias, Señor, porque también celebramos tu llegada no a una ciudad, sino también a nuestra vida. Y porque en esa entrada, Señor, o llegada, quizá hace años, hace meses o hace días, has estado con nosotros. Y confiamos y creemos firmemente que seguirás estando con nosotros. Porque tú así lo dijiste. No se turbe su corazón, ni tengan temor. Porque así lo dijiste a aquellos apóstoles, una semana como esta, al resucitar, al cruzar aquella puerta bien cerrada, Señor, porque tenían miedo los discípulos de los judíos. Y al entrar les dijiste, paz, paz a ustedes. Que tu paz, Señor, nos impulse a seguir caminando, creyendo en ti, en tu palabra, y ser una iglesia que le diga no rotundamente a la indiferencia y abrace, Señor, como lo acabamos de leer o escuchar las palabras acá en la carta a los hebreos, o de los hebreos, y Señor, que sigas haciendo lo que tú quieres a través de tu iglesia. Los pongo en tus manos, bendícelos a cada uno de ellos donde quiera que se encuentren, Señor, como iglesia, y sigue cumpliendo tu voluntad en ellos. Y que recuerden que así como te has mostrado paciente y bondadoso, y que eres amor, sean un reflejo, Señor, tuyo en esos términos para esta sociedad que tanto lo necesita. Así te lo pedimos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios con ustedes.